seguimos caminando en el estudio cronológico de la Escritura, capítulo por capítulo, y hoy nos toca el capítulo 15 de Levítico, donde se habla de las leyes levíticas. Estamos cruzando el Sinaí, estamos viajando hacia Cades Barnea y ya explicamos la necesidad de un tabernáculo, la necesidad de unos sacerdotes purificados, la necesidad de una organización, pero ahora vemos que hay una necesidad sobre lo que es la parte física corporal que redunda con la parte espiritual. Resulta que para entrar al tabernáculo tenías que entrar purificado, limpiado y preparado. Entonces Dios le da una orden tanto a los hombres y también para las mujeres que tenían que entrar con una condición y se necesitaba esto. Vamos a leer en Levítico 15, dice: habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decirle: cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Vamos a hablar de tres cosas. Ahí todo el capítulo se resume en tres cosas. Lo primero tiene que ver con los flujos corporales del hombre, o sea, los flujos corporales del hombre. Y los flujos corporales del hombre tenían dos direcciones. Una era flujos normales, ¿verdad? O sea, ¿cómo eran los flujos normales? O sea, no podía, hablando de la parte sexual, no podía entrar al tabernáculo después de haber tenido sexo, porque estamos hablando, en algunas partes es un tabú, como que lo tapan. Pero aquí la Biblia, mire, lo bueno es que la Biblia no nos esconde nada, porque nosotros no somos espíritus solo. Nosotros somos seres también físicos. Y para entrar al tabernáculo, al campamento, imagínense una pareja tenía sus relaciones sexuales normales, pero cuando eso ocurría tenían que lavarse, tenían que purificarse para ir entrar al campamento. No podía, y estoy hablando de una condición normal, de una relación normal, donde el caso del varón y la mujer, en este caso el varón, tenía que ser purificado, porque de otra manera, dice, cuando tuviera flujo de semen, hablando de las relaciones sexuales, será inmundo. Ok, ahora había dos direcciones. Una, la parte normal, es en cuanto a las relaciones sexuales, y la otra era en cuanto a problemas, ¿verdad?, de flujo. O sea, no tenía que ser necesariamente. Vamos a buscar Números capítulo 5, versículo 2. Números capítulo 5, versículo 2, para que veamos lo que sucedía en cuanto a esto. Números 5, 2 dice: manda, Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. O sea, el leproso no podía entrar al campamento. Número 5, 2. Y a todos los que padecen flujo de semen. Ojo, no solamente era producto de una relación normal, sino que tenían algún tipo de problema en esto, ¿verdad? De un flujo constante. Y eso era un problema, y a todo contaminado con muerte. Así que habían algunos que no podían entrar, los leprosos, los que padecían de flujo de semen, y a los contaminados con muerto. Dice: así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. ¿Están viendo? Se tenían que estar purificados, limpiados. Aunque fueran parejas, no podían ir. Miren lo estricto, cómo era la ley. O sea, supongamos que usted tenía su pareja, tenía relaciones sexuales y usted iba allá al templo, o sea, usted estaba inmundo. ¿Qué le parece? O sea, en ese tiempo tenía que purificarse. Así que habían flujos normales. En el Levítico del 1 al 15 nos habla de eso, de los flujos normales. Y los flujos anormales está en el verso 16 y el 18. Mire el flujo normal que pasaba. Dice: y cualquiera, en verso 4 dice: y toda su cama en que se acostara el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará su vestido, se lavará también a sí mismo con agua, y será inmundo toda la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene flujo, lavará su vestido,
se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo, el que tiene flujo, lavará su vestido y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Imagínense, toda cosa que tocare, en este caso el varón, iba a ser contaminado. ¿Qué le parece? Si no pasaba por esa etapa de limpieza. Para llegar al tabernáculo del Señor teníamos que, en este caso el varón, tenía que purificarse, limpiarse. Ojo, no se traduzca las relaciones sexuales lícitas como pecado. Ojo, las relaciones sexuales lícitas dentro del matrimonio no son considerados pecados, pero para entrar al tabernáculo, aún siendo pareja, tenía que tener ese lavamiento. Y eso estamos hablando de las leyes sobre los desechos corporales, ¿verdad? Ese es el título de esta noche. Eran desechos corporales. Nuestro cuerpo, ¿verdad? Suda, nuestro cuerpo reacciona y usted dice, me estoy poniendo brilloso, pero es que hay mucho calor y usted comienza, algunos suda más que otros. Entonces son desechos corporales. Y cuando estaba el hombre en esa condición tenía que lavarse, bañarse. Por eso entendemos ahora el asunto de la huelga, ¿verdad? Salir a trabajar sin bañarse es un problema. Salir a la calle sin bañarse 2 días, 3 días es un problema. Ahora imagínense entrar al tabernáculo del Señor, entrar al campamento, aún en una relación normal donde se pedía el flujo, ¿verdad? Tenía que ser limpiados, tenía que bañarse. ¿Y cuál era el problema? El problema es que todo lo que tocare, dice verso 5, Levítico 15:5 dice, y cualquiera que tocare su cama, lavará su vestido, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene flujo, lavará su vestido. Estoy hablando del verso 1 al 15. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, este lavará su vestido. Y toda montura, verso 9, sobre que a cabalgar el que tuviere flujo será inmundo. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará su vestido. Estamos viendo que todo aquel contacto con el hombre que tenía esta condición, porque tenía esta experiencia de flujo, ya dije que eran 2 líneas, una es la normal y otra la que era anormal, que era producto de una enfermedad, ¿ok? Una enfermedad, o sea que es un flujo constante. Ya no es algo normal de una relación sexual, sino que es algo constante y ya se convierte en una enfermedad. Ese es anormal, ¿verdad? Es normal el tipo de relación conyugal dentro del matrimonio es permitido, pero una cosa era eso y otra era presentarse en esa condición. Imagínense, eso es antihigiénico, pero por eso que este capítulo 15 es verdad bien especial, porque Dios no esconde las cosas. Él dice, mira, esto es tan normal, pero dentro de la normalidad, cuando hablamos de la espiritualidad, de la moralidad en Dios, dice, bueno, dentro del matrimonio es permitido, pero usted no puede presentarse, como hablamos muy en panameño, así de una manera antihigiénica. Imagínense que hay un poco de gente, usted se presenta, todo el mundo, bueno, ¿cómo está? Chao, nos vemos. ¿Por qué se fueron tan rápido? Hay algo que está afectando en la parte, ¿verdad?, física. Entonces dice, el Señor lo llama inmundo, o sea, está contaminado. Y le manda a limpiarse, lavará, mire el eco que dice, lavará, limpiará los vestidos, limpiará. O sea, todo lo que estaba contaminado tenía que limpiarse. Y dice, verso 11 dice, y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará su vestido y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocara el que tiene flujo, y el que tiene flujo, lo que tocara lo ponía inmundo. En el verso 3 te dice, cuando se hubiera limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días, o sea, una semana, desde su purificación y lavará su vestido y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Wow, era una condición, ¿verdad?
O sea, pareciera que en esa semana, bueno, se produce la limpieza, pero ¿qué pasa si pasaba la semana? En el versículo 14 dice, y el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de él a la puerta del tabernáculo de reunión y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del una ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Habíamos hablado en el capítulo 14 de esta presentación de las 2 tórtolas y los palominos. Recuerden que la gente que tenía los recursos económicos altos presentaba un toro, clase media, un cordero, y la clase más baja, un palomino, ¿verdad? 2 tórtolas. Y de esas 2 tórtolas, recordamos en el estudio pasado que una tórtola era sacrificada, se derramaba la sangre y se le rociaba al pecador, al que estaba purificándose. Así que una tórtola moría para que la sangre de esa pudiera permitir que la otra tórtola pudiera levantar vuelo. Y eso es lo que pasó con nosotros, hablando, como dijo Pedro, que fuimos rociados, en 1 Pedro 1:2, fuimos rociados con la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Fuimos esa tórtola que voló libre porque Jesucristo derramó su sangre y nos dio esa libertad. Uno murió para que el otro pudiera ser libre. Ese es un tipo de purificación. Así que entendemos en el versículo 14, que cuando se llega al octavo día, ya pasa a otro nivel. O sea, lo normal era una semana, se purifica en una semana, se limpia en una semana, todo lo que se toca se lava, ¿verdad? El que tocó eso se contaminó, porque sabe que el pecado contamina. ¿Qué le parece? Es como un cáncer, va contaminando, va agarrando todo. Y el que tiene ese contacto con esa persona inmunda tendría que lavarse. Pero al octavo día, cuando era limpio, ¿verdad? Será limpio el octavo día, entonces tenía que dar gracias a Dios, tenía que poner las tórtolas, llevárselas al sacerdote, y dice el 15, y el sacerdote purificará, dice, le purificará de su flujo delante de Jehová. O sea, ya está limpio por esa sangre derramada de la tórtola. El sacerdote dice, ya eres limpio, ya pasaste los días de tu purificación. Y nos lleva a nosotros a la reflexión de que muchos están, ¿verdad?, días, años purificándose, pero solo la sangre de Jesucristo es la única que nos limpia de todo pecado. Así que estas tórtolas son tipos de lo que iba a haber más adelante con Cristo y la humanidad. Uno iba a morir por todo, ¿verdad? Ahora, lo segundo que vemos, estamos hablando lo que dentro de los hombres hay 2 tipos de flujos: los flujos normales, ¿verdad?, que tienen que ver con las relaciones sexuales, y la otra es por algún tipo de enfermedad. Ahora, nosotros podemos ver un pasaje, 2 Samuel 3:29, donde se toca esta ley. 2 Samuel capítulo 3, versículo 29, donde aparece David con hambre, ¿verdad? 2 Samuel 3:29, dice la palabra del Señor. Llega David con hambre y dice, versículo 29, se caiga sobre la cabeza de Jehová, es una maldición, dice, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo. ¿Qué le parece? Ser una palabra fuerte. O sea, padecer de flujo no es igual que tener flujo. Ojo con eso. Padecer flujo era una enfermedad y tener flujo era algo normal. O sea, ya sea de una manera normal o anormal, en ambas situaciones tenía que purificarse, tenía que lavarse para que lo declararan limpio, ¿verdad? Así que habían 2 formas. Una por la anormalidad. Ahora, si leemos en Números capítulo 5, ya lo leímos, si leemos nosotros en Números capítulo 5:2, que nos habla sobre esto, la importancia de la purificación, ¿verdad? Ahora, ya hablamos del varón. El varón tiene que purificarse, tiene que limpiarse, lavarse con agua, después pasar a la otra parte donde el sacerdote. Pero ¿qué de la mujer? La mujer también tenía, ¿verdad?, que purificarse. Eso está en el versículo 19 a 24, nos habla sobre eso. Dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre
y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo. Ojo, cualquiera que la tocare será inmundo. Hablando de la limpieza y la pureza, o sea, cuando una mujer estaba en su costumbre, en su periodo, era prohibido que el hombre se acostara con ella, porque era considerado inmundo. Ella estaba en un tiempo de inmundicia porque estaba purificándose. Y, ¿verdad? Cuando está en ese periodo, la sangre que va derramando es para que purificándose. Pero imagínense que alguien que se acostara con su esposa en esa condición era considerado inmundo. O sea, no era permitido y era mal visto en la ley levítica. Entonces dice, cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y todo aquel sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Entonces, si leemos Levítico 18, 19, vamos a ver esa aplicación. Levítico 18, 19, dice la palabra del Señor, 18, 19, dice, y no, prohibición, dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. ¿Te escuchaba los varones, los que tienen pareja? Nosotros no estamos viviendo bajo la ley, pero sí había un señalamiento de que cuando la mujer estaba en esa condición, a los varones, ¿verdad? A los esposos, a su pareja, no podía descubrir su desnudez, o sea, no podía tener relaciones sexuales mientras ella estaba en esa condición. ¿Qué le parece? ¿Verdad? ¿Cómo era la ley levítica? Y uno dice, pero eso era en aquella época, pero para asunto de, no tiene que ver con salvación en sí, pero sí tiene que ver con higiene. No sé si me entiende. O sea, no tiene que ver con salvación, pero sí de higiene. Hay mucho que no le interesa a uno por ignorancia, a otro porque, bueno, pero el que teme al Señor recoge del Antiguo Testamento algunos principios que te van a ayudar, no para ser salvo, sino como eres salvo, recogemos lo bueno. Amén. Entonces, el flujo de la mujer era impureza durante la etapa menstrual. Pero había un problema. Estamos hablando de lo normal. Lo normal es que la mujer hasta cierta edad pasa por un ciclo de limpieza, lo que llaman menstruación, ¿verdad? Pareciera que como que es un taller de salud, pero es parte. La Biblia tiene esto. Mira, presenta este capítulo para ilustrar. Así que lo normal es que le pase eso, el tiempo de su periodo, la Biblia lo llama la costumbre, ¿verdad? Dice en el versículo 24, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. O sea, es un llamado fuerte al varón, ¿verdad? Llamado fuerte al varón. Ahora dice, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su sangre, de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. O sea, en los días de su costumbre es inmunda porque está purificándose, está en un periodo de limpieza física. Pero ¿qué pasa si la mujer pasa en ese periodo normal y sigue sangrando, ¿verdad? Ya no es normal, ya es algo delicado, y nos lleva a nosotros al Nuevo Testamento, donde una mujer, ¿verdad? Vemos Mateo capítulo 9, versículo 20. Vamos a buscar Lucas 8, 44. Lucas 8, 44. Vamos a ver una situación donde una mujer pasó su tiempo de costumbre y se fue de largo por años. Imagínense, no fue un mes, por años. Lucas capítulo 8, versículo 44 dice, y se le acercó. Vamos al 43, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, estamos hablando de un flujo anormal, ya una enfermedad, ¿verdad? Flujo de sangre desde hace 12 años, imagínense, no estaba, ¿sabe lo que está? 12 años en la misma condición, eso es bien triste. Y pasó, dice, y ya había gastado
en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Imagínense, ella estaba con esa necesidad, gastó todo su dinero y estuvo 12 años en esa condición y los médicos no podían curarlo. Cuando entonces se le acercó, dice, detrás, escuchó que venía Jesús, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro a los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Wow! ¡Qué episodio! 12 años, gastó todo su dinero en médico, pero ahora ella está inmunda porque ya no es un flujo normal, es un flujo anormal que se extendió. Así que hay una condición que se extendió y esto representa impureza y nos ponemos a reflexionar hasta cuánto tiempo se va a extender esa condición. Ella pasó 12 años con esa necesidad, con ese problema, 12 años, hasta que se encontró con Jesús. Hay muchas mujeres y hombres que han pasado años con la inmundicia, con esa condición, hasta que encuentran a Jesús y a través de la fe, Jesús dice, alguien me ha tocado, de mí salió poder. Todos lo habían tocado, pero de una manera diferente. Jesús dio el toque de fe ahí en su corazón, dice Jesús, alguien me ha tocado. O sea, esta mujer de veras, esta persona ha creído en mí. Ahora, según la ley levítica, el sacerdote era el único que podía declararlo limpio. Dice en el capítulo 5, dice, lo estamos leyendo, cuando lo llevaba al sacerdote, le purificará de su flujo delante de Jehová. Así que ella, en este caso, esta mujer fue purificada por el gran y sumo sacerdote Jesucristo de Nazaret. Ahora, ¿qué aprendemos allí? Estamos hablando del versículo 19 a 24. ¿Qué aprendemos allí? En el versículo 25 al 33, que es la última parte, dice, toda carne, 26, toda carne que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre, y cuando fuere libre de su flujo contará 7 días y después será limpia. El octavo, ya hablamos la parte, el octavo tomará 2 tórtolas, 2 palominos, después que estaba limpia. Tenía que hacer eso, ¿verdad? Será declavada y será inmunda hasta la noche. Y cuando fuere libre de flujo, ojo, cuando era libre de flujo, o sea que estaba limpia, entonces al octavo día ella tenía que llevar las 2 tortolitas y 2 palominos y tenía que traerlo al sacerdote a la puerta del tabernáculo para que pudiera comprobar que estaba limpia, y si estaba limpia podía entrar al tabernáculo. Pero ahora en el caso que vemos en el Nuevo Testamento, en Lucas, ella es limpiada a través de Cristo Jesús. Ya no tiene que llevar tórtola, ya no tiene que llevar palomino, porque el sacrificio, imagínense, interesante ese pasaje, el sacerdote tenía que presentarlo. El sacerdote, verso 28, Levítico 15, 28, dice, cuando fuere libre del flujo, contará 7 días y después será limpia. O sea que ya esta persona había sido lavada, limpiada y era declarado limpio. Entonces, después de eso, el sacerdote, después de purificarlo, el sacerdote la purificará, dice, delante de Jehová del flujo de su impureza. Así que, ¿qué vemos allí? Que Jesús no solo fue el sacerdote a quien la mujer se presenta con esa necesidad, sino que él también está representando, ¿verdad?, a ese sacerdote delante de Jehová. Tremendo. Ese sacerdote la iba a purificar delante de Jehová. O sea que Jesús, dice la palabra, nadie va al Padre sino por él. El único que nos puede purificar y limpiar con su sangre es Cristo Jesús.
Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Por qué era esto de la purificación? El Señor nos manda a limpiarnos. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santo. Santo es ser limpio, purificado, apartado. Entonces, nadie que estaba inmundo podría entrar al tabernáculo de reunión si no se purificaba. Entonces, aparece Jesús, el Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote, nos encuentra en esa condición inmunda. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos éramos pecadores, no podíamos entrar al cielo porque teníamos mucho pecado, estábamos inmundos, todos inmundos, tratando de lavarnos con los ríos y la agua y tratando de matar palominos, ¿verdad? Los de clase más baja, palominos, los corderos, clase media, y el toro, la clase más alta, económicamente hablando. Pero ¿qué hace Jesús? Nuestro sumo sacerdote nos presenta al Padre, nos limpia con su sangre y nos lleva a su tabernáculo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. O sea, nadie entra al tabernáculo, nadie entra a la presencia del Señor sino a través de Cristo Jesús. Y así como la tórtola fue sacrificada una para que la otra tórtola volara a los cielos y volara por todo el territorio, nosotros con el sacrificio de Cristo, su sangre nos limpia de todo pecado y podemos volar, podemos ser libres, más libres que el águila que vuela en los cielos. El verso 31 dice, si apartares de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, hablando de pecado, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. O sea, muchos habían contaminado, o sea, muchos entraban al tabernáculo en esa condición y Dios sabía que no era acepto eso. Una vez un hijo de un sacerdote, en este caso de Aarón, Nadab y Abiú entraron y llevaron fuego extraño. Hicieron los rituales y fallecieron allí mismo porque no entraron de la manera correcta. Aquí Dios manda, el verso 31, si apartares de su impureza a los hijos de Israel. Él quiere quitar nuestras impurezas, quitar nuestra inmundicia, que con su sangre, con sus palabras seamos lavados, limpiados para tener acceso a ese tabernáculo y entrar de una manera correcta delante del Señor. Y dice, esta es la ley, es una ley, verso 32, esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para los que padecieren su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. ¡Wow! Tremendo. Tremendo, dice Juan 15:3. ¿Qué dice Juan 15:3? ¿Qué dijo el Señor? Juan capítulo 15, versículo 3. Él dice, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Jesús, hablando de la limpieza, en el 17:17, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es el deseo del corazón del Señor. En primera de Juan 1:7, algunos dirán, pastor, pero es que yo estoy bien contaminado. Yo he pecado mucho. Yo le he fallado a Dios. Y dice primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, de esta manera dice la palabra del Señor. Para los que se sienten así, primera de Juan 1:7 dice la palabra del Señor, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, no de algunos, de todo pecado. Qué buena esperanza nos da el Señor. Qué buena esperanza. En 1 Corintios 6:18, leamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, dice la palabra de esta manera, 6:18, huid
de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Estamos hablando de las relaciones, ahí es ilícita. Pero aquí las relaciones lícitas, aún siendo relaciones lícitas, tenía que presentarse de una manera que Dios pedía. ¿Y qué aprendemos de eso? Ellos tenían que limpiar su cama, su asiento, todo lo que tocaban tenían que limpiarlo. Todo lo que se ensuciaba había que limpiarlo. Y tenían que pasar por estas etapas. Pero si leemos profundamente, todo el capítulo lo está diciendo, Dios no quiere limpios. Dios no quiere santos. Y esto nos lleva a una enseñanza muy profunda esa enseñanza. Y le voy a leer Daniel, porque esto es tremendo. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Cristo nos limpia, pero mire lo que espera Dios. Enseñanza profunda, sencilla pero profunda de lo que espera Dios. Y son niveles muy especiales. En Daniel capítulo 12, versículo 10, nos habla sobre los tiempos postreros en cuanto a esta limpieza de Dios. Daniel 12:10 dice, y muchos serán limpios. Algunos dicen, aleluya, yo soy limpio por la sangre de Cristo. Yo soy limpio por el Cordero. Ya mi inmundicia, mi pecado fue limpiado en la cruz de Calvario, fue limpiado. Pero dice, muchos serán limpios, pero dice, y emblanquecidos. ¡Wow! ¿Qué nivel? Subiendo. Limpios, sí, pero emblanquecidos. Hay otro nivel de limpieza, de pureza. Pero al final dice, y purificados. Limpios, emblanquecidos y purificados. Así van a ser muchos. Y él le dijo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Estamos viviendo en tiempos postreros. Pero en estos tiempos postreros mucha gente va a ser limpiada, emblanquecida y purificada. ¡Wow! Limpiada, engrandecida y purificada. Así que el libro Levítico, el capítulo 15, nos dice, el Señor nos está diciendo, los quiero limpios, los quiero blancos, los quiero purificados. Nos está diciendo, ustedes aléjense de la inmundicia, aléjense del pecado, purifíquense. Son limpios, pero yo los quiero purificados. Quiero que vayan como el justo adelante buscando esa santidad en el Señor. Entonces, mi amado hermano, esta noche, el capítulo 15 habla de la limpieza, de la higiene. Sí, tenemos que estar limpios por dentro, pero limpios por fuera también. Tenemos que peinarnos bonitos. Tenemos que, los que tienen la barba, se arreglan su barbita. Es una limpieza integral. No es que dice, bueno, yo soy santo, estoy desgreñado, soy santo. No, es santidad por dentro y santidad por fuera. Amén. Y eso es lo que nos lleva a Levítico, a llevar una santidad integral. No somos robots, somos seres humanos, pero estos son tipos para que aprendamos. Queremos llegar al santuario como aquellos, tenían que reunir los requisitos, tenían que ser obedientes. En este caso, nadie va al Padre sino por Cristo. No hay otro camino para ir al Padre. Pero Cristo, antes de llevarnos al Padre, Él nos purifica, Él nos limpia, nos prepara para que cuando Él dijo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre mucha morada. Así que en esa morada Él tiene las llaves para que tú tengas esa morada, pero Él quiere prepararte primero. Así que tiene que santificarte, purificarte, alejarte de la suciedad. Huye de la suciedad. Yo no sé quién ama la suciedad, pero ahí nos está diciendo, purifícate por dentro, pero también límpiate por fuera. Una limpieza integral. Amén. Y eso va a ser en beneficio de usted y de todo aquel. No es solamente se vive una santidad por dentro, también por fuera. Así que ahí estoy viendo el capítulo 15. Él no quita lo normal, pero dentro de lo normal tiene que ser lo legal. Bueno, pero es que ahí dice que se puede tener relaciones sexuales dentro de lo lícito, dentro de lo normal. Pero cuando no está en lo lícito, se llama fornicación y es pecado. Huye de eso. Pablo dice, huid, haga las cosas bien. Está enamorada, bueno, cásese, haga las cosas bien. No se esté quemando, cásese si está quemando. Pero haga las cosas bien en el Señor.
En esta noche, mi amado hermano y amigo, estoy viendo a un Dios que nos está preparando. Dice, muchos van a ser emblanquecidos, purificados, van a ser limpiados, emblanquecidos, purificados. Recuerda esas tres palabras. Emblanquecidos, limpiados, emblanquecidos, purificados. ¡Wow! Hay una escalera de santidad de parte de Dios trabajando en los últimos tiempos. Dice Daniel, este es para los últimos tiempos, porque él sabe que en los últimos tiempos iba a haber corrupción, iba a haber maldad y había de todo. Mire, estamos viendo una época en que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Somos retados. Estamos viviendo una época difícil, así que busquemos la santidad, metámonos con el Señor y compartamos este mensaje, ¿verdad? Que tenemos que ser limpios por dentro integralmente en el nombre del Señor. Así que el Señor nos bendiga y que tomemos eso, ¿verdad? Tomemos nota de eso. No se canse de cada día acercarse, buscar más de papá. Y le puede pasar como Enoc. Y caminó Enoc con Dios y ¡puf! El rapto desapareció porque se lo llevó Dios. Que Dios le bendiga a todos.